dendrítica es el linfocito T. La dendrítica, pues, es una célula importantísima en nuestro sistema inmune. Pero ya entrando en tema, los pacientes con mieloma al diagnóstico, vean el número, por ejemplo, del linfocito CD4 comparados con individuos sanos. Y no basta con eso, vean las NK, están disminuidas en pacientes con mieloma comparados con sanos, las células dendríticas de tipo 2 también, y si analizamos así, muchas células están disminuidas en estos pacientes y en el cáncer. Y sucede que en nuestra experiencia los pacientes, damos X ciclo de quimioterapia, los pacientes que logran una buena respuesta, completa, muy buena, parcial, tienen cifras, la mayoría de ellos normalizadas ya de NK, incluso su función. Pero los pacientes que no responden, la gran mayoría, los no respondedores, sus cifras de NK persisten bajas desde el diagnóstico y al momento de la restadificación. Y esto puede resultar, aunque no son miles de enfermos, pero es una observación que hemos hecho en el servicio, de mal pronóstico en aquellos pacientes que persisten con cifras bajas de células NK. Vean la historia inmunológica en mieloma. En los 80s, con Rafa nos tocó vivir la época del interferón alfa, que ahorita ya no sirve para nada. Por cierto, el interferón alfa, una cosa inmunológica buena que tiene es que hace que la célula tumoral, la que sea, exprese moléculas de histocompatibilidad. Si ustedes le inyectan interferón a un enfermo, esa célula tumoral va a expresar moléculas de histocompatibilidad y el linfocito T ya tiene cómo reconocerlas. Luego la época en el 2000 del trasplante halogénico no mieloablativo, luego viene la lenalidomida, los monoclonales, pero vean ya del año pasado hacia acá, muchísimos medicamentos, todos basados en la respuesta inmune. De tal forma que hoy tenemos, aparte de los medicamentos viejos, pues anticuerpos monoclonales, 2 de ellos ya muy avanzados de uso clínico común y muchos que vienen en camino. Podemos también manipular el linfocito T del enfermo propio, genéticamente manipularlo y hacerlo que reconozca células, antígenos tumorales, como lo hemos visto, específicos de la célula tumoral. Podemos tener las CAR T-cells que ustedes ya conocen e incluso los inhibidores de punto de chequeo que también ya ustedes conocen, de tal forma que hoy en día pues los monoclonales, puede ser pegado a una inmunotoxina, un biespecífico, por un lado unirse, no sé, por ejemplo, a SLAM-F7 o a la molécula esta crack, y por el otro lado a un antígeno propio de la célula tumoral. Las CAR T-cells, los linfocitos infiltrantes al tumor, que son antineoplásicos, pero como su número es tan bajo, necesitamos extraerlos, ponerlos a proliferar y luego inyectárselo al enfermo para que tenga una buena respuesta antitumoral, sin olvidar que existe el efecto injerto contra mieloma, también demostrado por Guido Trico hace ya muchos años. Así que tenemos una oportunidad en mieloma única. Tenemos muchos antígenos ya reconocidos. Cuando Rafa y yo estábamos hace muchos años, estábamos platicando en los congresos iniciales de mieloma, no había casi antígenos propios, o sea, sí había, pero no los habían descubierto, antígenos propios de la célula de mieloma, y casi no había anticuerpos monoclonales. El primero para la IL-6 que no funcionó y así muchos otros, pero vean hoy toda la gran oportunidad de moléculas que tenemos como blancos terapéuticos. Los monoclonales o la terapia celular, como ya hablamos, pero vean los modificadores del tratamiento que se pueden combinar con esto, IMiDs, inhibidores de puntos de chequeo, quimioterapia y las 2 variantes de trasplante. Los inmunólogos se convencieron de que esto que vimos in vitro en los 3 videos sucedía en el humano, porque ellos no creían, pensaban que era un fenómeno in vitro. Y con el trasplante halogénico, con la infusión de los linfocitos, primero en mieloide crónica, pues se vio que sí existía el fenómeno de injerto, primero contra tumor en general, contra leucemia y contra mieloma específicamente. Y los inmunólogos
de laboratorio, ellos que se la pasan todo el día allí encerrados, no creían esto, que un paciente con cáncer renal metastásico, después de un simple y vulgar trasplante halogénico no mieloablativo, limpiaba las metástasis pulmonares. Como lo ven aquí en la tomografía, antes del trasplante y después. Esto generó publicaciones del grupo mexicano, el doctor Ruiz Argüelles, el doctor Gómez y su servidor, en mieloblástica, véanlos en pacientes incluso viejos, resultados muy buenos. Y luego con los IMIDs, la revolución de los IMIDs, que además de impedir el contacto con el estroma y de inhibir la secreción de citocinas y factores de crecimiento, potencian la respuesta inmune que está alterada, aumentan los linfocitos T, las NK, las NKT, favorecen la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, favorecen la maduración de las células dendríticas, pero aparte inhiben a las células T reguladoras, que son las que estaban en la parte derecha de la balanza de la primera diapositiva. Y así hoy vemos que, por ejemplo, el otuximab, bueno, pues atrae a la célula NK para destruir a la célula de mieloma. Aparte, impide el contacto entre la célula estromal y la célula maligna, y eso ayuda a revertir la multiresistencia a drogas, pero sobre todo inhibe a las células supresoras derivadas de la serie mieloide que bloquean al sistema inmune y también a las T reguladoras. Daratumumab, también cada vez con mecanismos más nuevos, induce apoptosis directa, el anticuerpo cuando se fija a CD38, su actividad ectoenzimática se inhibe, el paso interno en la célula de NAD a ADPR. Con esto disminuye la señalización intracelular dependiente de calcio y la célula muere por apoptosis. O bien atrae igual a la célula NK para iniciar la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. También atrae a los macrófagos para producir la fagocitosis celular dependiente de anticuerpo. Activa el complemento al MAC, es decir, al complejo de ataque a la membrana, o a las fracciones iniciales del complemento. Importantemente, tanto las células T reguladoras como las células supresoras derivadas de la serie mieloide las inhibe. Así que vean qué mecanismos tan completos de las drogas nuevas, de los monoclonales. Y hablando de los anti-CD38, que ya son 3, bueno, daratumumab, que es el más conocido, isatuximab y MOR202, que todavía está en fases más tempranas. Vean las principales propiedades, son distintos cada uno de los 3, aunque todos van dirigidos contra CD38, tienen propiedades inmunológicas distintas que ustedes pueden ver aquí con 3 cruces, las más potentes. Así que aunque existieran ya en el mercado 3 anti-CD38, probablemente inmunológicamente vayamos a poderlos diferenciar. Por ejemplo, isatuximab hace lo mismito que daratumumab, pero es más potente en inhibir a las células T reguladoras que los otros. Hablando de los inhibidores de puntos de chequeo, también ya lo hablábamos ayer. Aquí tenemos una célula presentadora de antígeno, un linfocito T, para que se lleve a cabo lo que veíamos en el video ese donde le dieron 3 llegues al linfocito, pues tiene que haber contacto entre el MHC y el receptor de célula T del linfocito T. Pero aparte debe haber señales positivas, las moléculas coestimuladoras, para que la respuesta del linfocito T se lleve a cabo. Pero imagínense si el linfocito T estuviera siempre activado, pues nos destruiría, de tal forma que necesita frenos, aquí señalados con los signos negativos, CTLA4, PD1, y esos son los frenos que fisiológicamente inhiben al linfocito T. Pero en el paciente con cáncer sucede que tenemos hiperactivos los frenos de la respuesta inmune, que son todos estos, no es solo PD1 y CTLA4, hay más inhibidores de la respuesta inmune y estos son ya blancos terapéuticos, como ustedes pueden ver de los dos lados, tanto a nivel del ligando como del receptor. Así que esto inmunológico está cambiando rápidamente el panorama del cáncer.
Y estamos acostumbrados también a saber que los inhibidores de PD1, PDL1 solo actúan a nivel del linfocito T. Pues no, también linfocito B tiene un mecanismo parecido ahí pegado al receptor de la célula B, de tal forma que cuando ustedes recetan pembrolizumab, nivolumab y todos los MAP que haya, también están manipulando a los linfocitos B y también a las células T reguladoras. El problema con el tumor es que el tumor expresa estos ligandos y, como decíamos, se frena la respuesta inmune. Pero vean cómo también la célula T reguladora y la célula supresora derivada de la serie mieloide también expresan estas moléculas inhibidoras de la respuesta inmune. Hoy en día los inhibidores de puntos de chequeo hay muchos, algunos en fases todavía de investigación. En mieloma particularmente estuvieron parados los protocolos principales, pembrolizumab, nivolumab. Al parecer ya están reactivados por algunas muertes probablemente asociadas al medicamento. Se demostró que no y parece ser que esto ya se reactivó nuevamente. El doctor Ocio hace muchos años me prestó esta diapositiva demostrando que los pacientes con mieloma en sus linfocitos CD4 y CD8 expresan PD1 en forma muy importante en comparación con individuos sanos o pacientes con MGAS. Y vio también ya en la clínica, en los primeros pacientes tratados, que pacientes multiresistentes, incluso a quimioterapias múltiples tipo leucemia de células plasmáticas, que tenían actividad tumoral muy alta, anemia y etcétera, todo el cuadro clínico, al dar, por ejemplo, lenalidomida, dexa y pembrolizumab, la actividad tumoral